Shalom a todos. En el día de hoy ya nos corresponde estudiar una parashá en conjunto. La vamos a estar estudiando este año, que es Jucat Balak. La verdad es que son dos parashot que tienen mucho contenido, mucha información relevante para nuestra vida. Em, es difícil muchas veces poder elegir algún punto para tocar cuando tocan estas dos parashot, por el hecho de que son muy significativas y toda la enseñanza práctica que entregan a nuestras vidas es muy valiosa. En este punto en particular vamos a estar hablando, enfocándonos más que nada en los hook, que muchos también escritos lo escriben así, que están relacionados directamente con ordenanzas divinas. Es ahí en donde prácticamente vamos a ir viendo uno en particular que está relacionado con la vaca roja, pero aún así también vamos a ir tocando otros matices que son bien interesantes dentro de esta paracha. Eh, Parto de la base de que no debiésemos considerar los mandamientos Hud como irracionales, como muchos podrían llegar a poder entenderlo, sino que más que nada podríamos considerarlo como mandamientos que están fuera de nuestro entendimiento. Y que es ahí en donde está la riqueza del poder llevar a cabo el cumplimiento de este mandamiento, de esta mitzvot en particular. Eh, es ahí en donde prácticamente entendemos de que todos los mandamientos, las mitzvot, están fuera de nuestro entendimiento, están más allá de nuestro entendimiento. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente en este punto de este tipo de mandamientos en particular, nos damos cuenta de que están relacionados directamente con la voluntad de poder hacerlo más que hacerlo por un entendimiento. ¿Cómo lo podemos hacer respecto a los mandamientos que son un poco más literales y que encontramos también dentro de la Torá? Nos vamos a basar en lo que nos dice Bamidbar 19.1, relacionado directamente con la ordenanza de Moshe de la vaca roja. Y es ahí en donde prácticamente vamos a hablar del sin derecho a cuestionar. ¿Quiénes somos nosotros para poder cuestionar algún mandamiento del Eterno? Simplemente hay que hacerlo. Analicemos el contexto. Esta paracha comienza con las leyes de la vaca bermeja o la vaca roja, cuyas cenizas son el antídoto contra la impureza ritual que genera la muerte. Rachi comenta respecto al término particular que se utiliza para describir esta ley. Este es el estatuto de la Torá, dado que el Satán, que ayer lo reprende, y las naciones del mundo se mofan de Israel diciendo, ¿qué es este mandamiento y qué objetivo tiene? Por ello la Torá describió sobre él que es un estatuto, un huk, como se dijera. Yo lo he decretado, no tienes derecho a cuestionarlo. Es aquí en donde vamos a partir de la base que va a haber una revelación respecto a lo que es este mandamiento, este huk en particular, netamente en los tiempos del Mesías. Así que todo lo que nosotros vamos entendiendo en este periodo, en este tiempo, respecto a este mandamiento como tal, son cosas que efectivamente hablan los sabios de bendita memoria y que nos dan luces de lo que podría significar. Obviamente este mandamiento, al ser revelado, como los otros huk, al ser revelado en los tiempos del Mesías, tiene una connotación mesiánica muy potente. No podríamos dejar de lado aquello, el concepto, el aspecto mesiánico que está relacionado directamente con este mandamiento como tal. Entonces, es aquí en donde prácticamente vamos a ir analizando lo que conocemos como las categorías de las mitzvot, que están netamente los testimonios, las leyes civiles y las ordenanzas divinas, y basados en el Midrash, que es lo que nos dice respecto a los testimonios, y nos habla de que si una mitzvah testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra emuná, que es la fe, eh, este es llamado un testimonio. Entonces, ejemplos son la mitzvah de obedecer el Shabbat, de observar el Shabbat, más bien dicho,
la cual atestigua nuestra creencia de que el Todopoderoso creó el mundo en 6 días. También observar las festividades, las Yamin Tobin, porque ellas conmemoran lo que es el éxodo de Egipto, las mitzvot de los tzitzit, de los tefilín, las cuales demuestran nuestra creencia en la soberanía en Hashem. Así también tenemos las leyes civiles, que están relacionadas también con nuestro trato, con nuestro prójimo. Y estas leyes civiles que están relacionadas directamente con los mishpatim, que también hemos estudiado en profundidad los mishpatim, son leyes divinas que protegen la seguridad y la supervivencia de la sociedad humana. Y ellas incluyen, por ejemplo, la prohibición del robo y el asesinato. Hemos hablado de que hay 2 tipos de mandamientos, los mandamientos verticales y los mandamientos horizontales. Los verticales, sobre todo cuando nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 20, cuando nos habla relacionado con los 10 mandamientos o las 10 palabras, es ahí en donde prácticamente vemos esos 2 tipos de categoría, mandamientos que están relacionados directamente con la relación entre Hashem y el hombre, y también mandamientos relacionados entre el hombre y su prójimo. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de parte nuestra por nuestro prójimo, y es ahí donde entra ese concepto de lo que conocemos nosotros como los mishpatim, y que prácticamente busca la seguridad y la supervivencia de la sociedad humana. Y así también tenemos las ordenanzas divinas, que es la categoría Huk o Hukim, que lo conocemos en plural, y caen aquellas mitzvot cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Y es aquí en donde entra la voluntad, como decíamos anteriormente, en donde obedecemos un mandamiento no por el hecho de entenderlo, sino que por el hecho de que si el Eterno lo estableció, es porque tenemos que hacerlo. Entonces, podemos ver algunos puntos relacionados a este tipo de mandamiento. Hay varios, pero lo que nosotros vamos a ir viendo son 4. Me gustaría ver 4 en particular, para que de esa manera pudiéramos entender de mejor forma de qué se trata todo esto. Pero antes de ir a eso, digamos, a esos 4 mandamientos como tal, o Hukim, sería importante analizar lo que nos dice Rachi respecto al Huk, que es una ley cuya lógica es elusiva, un decreto que debemos aceptar sin cuestionarlo, simplemente aceptarlo por un salto de fe o por un salto de emuná. En general se entiende que el comentario de Rachi, que a su vez se basa en una posición rabínica, se refiere a la naturaleza ilógica e incluso paradójica de este ritual en particular. La persona con impureza ritual se vuelve mágicamente pura al ser salpicada con las cenizas de la vaca bermeja, mientras que la persona que preparó la porción se vuelve impura. Es ahí en donde prácticamente están los conceptos mismos de contradicciones que podrían pensar algunos, pero va mucho más allá de eso. Las naciones podrían pensar de que se trata de una contradicción como tal, pero no lo es así. En cierta manera, grupos judíos hablan, o eruditos judíos, les preocupa más el concepto de la muerte que de la impureza, hablado en esta parashá. Si nosotros analizamos la parashá en su contenido completo, nos vamos a dar cuenta de que es aquí en donde se establece prácticamente la sentencia de muerte, tanto para Moshe como para Aarón. Es aquí en donde se plantea la pregunta, ¿por qué el hombre debiese morir? Y ese es el concepto que más preocupa, por el hecho de que se trata de un enigma como tal, o en el buen sentido de la palabra, por el hecho de que al no entenderse este tipo de mandamientos, ¿por qué también en esta parashá, en esta porción, se encuentra la sentencia de muerte de Moshe, quien no se sabe el lugar exacto en donde fue enterrado, ni tampoco su causa de muerte? Por lo tanto, es acá donde vemos otro sot, otro secreto, que también va a ser revelado en el tiempo de Mashiach, relacionado directamente con lo que hablamos de lo que es la vaca bermeja, la vaca roja, y por qué tiene este lineamiento directo con la sentencia de muerte, tanto en Moshe y Aarón.
Recordemos de que todo esto está relacionado directamente con lo que ocurrió con los Bene Israel, también al momento en que llevan a cabo la transgresión del becerro de oro. Tengan eso en mente para poder ir entendiendo prácticamente de qué se trata este Huk en particular. Y sabemos también, como nos dice el Brit Hadashah, de que la consecuencia, el resultado del pecado es la muerte. Y es aquí en donde prácticamente vamos viendo de que tiene que existir algún aspecto de redención como para que la persona pueda recibir redención, justificación en su vida y de esa manera no ser esclava del pecado y que no reciba el castigo directamente por el pecado. ¿Es un hook o es un hok? ¿Y por qué hablamos netamente de esto? Por el hecho de que un judío debe decir es un hok. Yo no tengo derecho a cuestionarlo. Acá nosotros vamos viendo lo siguiente. Tenemos 4 tipos de mandamientos, de huk, de hukim. Ahí ustedes pueden ver los 4 en pantalla. Tenemos un ibum, un chatnet, seir la azazel, y también para adumá, que está relacionado directamente con lo que es la vaca roja. El ibum, un judío que desposa a la esposa de su hermano, de su hermano en vida, de su hermano aún después de la muerte del último, incurre en una penalidad de caret, siempre que su hermano tuviera hijos. Pero si la viuda de su hermano no tiene hijos, es una mitzvah casarla, que es un ibum. Y también nosotros hemos hablado respecto a ese mandamiento. Dado que la lógica puede encontrar este cambio de posición difícil de aceptar, el pasuk en qué enfatiza. Y vosotros guardaréis mis hukim. Lo podemos ver en Vaikra 18:26. Cuando hablamos del chatnet, la Torah prohíbe el uso de una vestimenta que contenga la mezcla de lana y lino. No obstante, es permisible usar una vestimenta de lino a la cual tzitzit de lana son fijados. Para que nosotros no cuestionemos esta excepción, la Torah declara concerniente a la mitzvah de Shatnet: vosotros mantendréis mis hukim. Vaikra 19:19. Ya cuando nosotros vemos este tipo de mandamientos, seguir la Azazel, el macho cabrío a Azazel, enviado a la muerte como parte del servicio de Yom Kippur, purifica a aquel al Israel de sus pecados mientras impurifica al agente que lo llevaba. Esta ley es por consiguiente llamada un hok eterno y lo pueden encontrar en Vaikra 19:29. Y por último tenemos para Adumá, o lo que conocemos y lo que vamos a ver en el día de hoy relacionado con la vaca roja. Las cenizas de la parada Adumá purifican a un judío que está tamé o impuro, mientras vuelve tamé a todo el que se involucra en la preparación. Es ahí lo que hablábamos netamente con el comentario de Rachi anteriormente. Dado que esto también desafía la lógica, la Torah presenta este tema con las palabras: este es el huk de la Torah, en el 19:2. Nosotros debemos aceptar la mitzvah como una ordenanza divina. No obstante, se nos dice, los hukim no son leyes sin razón, más bien su lógica es divina. Y por eso se habla de que los más grandes han recibido prácticamente lo que es la revelación de estos mandamientos. Por esa razón en particular, eh, prácticamente podemos entender de por qué fue revelado a Moshe. Este tipo de mandamiento no debe considerarse como algo ilógico, sino más bien de naturaleza divina. El Midrash dice que solo los más grandes pudieron comprender este mandamiento, razón por la cual le fue revelada a Moshe. ¿Qué es lo que nos dice el Or HaHaim? Eh, Pregunta por qué esta mitzvah se llama el Huk de la Torah, siendo que hubiese sido más apropiado decir este es el Huk de pureza, ya que se relaciona con las leyes de pureza e impureza y responde que la Torá nos está enseñando que si cumplimos esta mitzvah, a pesar de que no tiene una razón, entonces la Torá considera como si hubiésemos cumplido todas sus leyes, ya que muestra que estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios de forma incondicional. Es lo que hemos hablado desde un principio.
en cierta manera, el poder llevar a cabo solamente lo que se entiende, solamente aquello que tu mente puede racionalizar. No es que se le quite el mérito, sino que este tipo de pecado, perdón, este tipo de mandamientos, que son los huk, al no tener una comprensión lógica, no lo estás haciendo bajo ese parámetro, sino que en cierta manera, en un lenguaje más coloquial, es que no te queda de otra que hacerlo. Y es ahí en donde estás demostrando prácticamente tu incondicionalidad ante Hashem, que tú no haces las cosas condicionadas, sino que estás haciendo las cosas independientemente, que tú las entiendas o no, que tú las aceptes o no. Si es un mandamiento, si es un decreto determinado por el Eterno, y aún así tú lo haces, esa es una muestra mayor de obediencia. Por eso se habla de que el llevar a cabo un huk prácticamente es como superior a poder llevar a cabo todos los demás tipos de mandamientos que estás entendiendo o que tienen una razón lógica como tal. Por eso es fundamental también profundizar en este tipo de mandamiento, por el hecho de que nos entrega una enseñanza de fe superior, de una fe como mucho más grande eh, al Eterno, y que de esa forma claramente podemos llevar a cabo acciones que no netamente tenemos que entender, sino que solamente obedecer. Cumplir con lo lógico. Rab Chaim Shmulevitch explica que cuando una persona cumple una mitzvah cuya lógica es obvia, aún no es claro que esté dispuesta a cumplir toda la Torá solo porque Dios lo exige. Eso es tremendo, ¿eh? Y está basado netamente en lo que hablábamos anteriormente. Podría ser que está cumpliendo esa perdón, simplemente porque le parece lógica. Sin embargo, cuando la persona cumple una mitzvah cuya lógica no es obvia, entonces demuestra que respeta todas las mitzvot, no porque las entiende, sino porque Dios las ordenó. Aceptamos que debemos cumplir la voluntad de Dios independientemente de lo que nos parezca a nosotros. Así, reconocemos que la sabiduría de Dios está muy por encima de la nuestra y que sus mandamientos tienen sentido. En cierta manera es como ponernos en nuestro lugar. Y nuestro lugar no es cuestionar las decisiones de Dios o lo que el Eterno ha establecido en su Torah. No es nuestra función, no es nuestra tarea, no es nuestra posición el poder estar cuestionando los hechos y decisiones del Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra, de quien por Él vivimos, de por quién vivimos en particular. Entonces, solamente si tú quieres cumplir con lo lógico, claramente te estás poniendo una limitación. En cierta manera es como llegar a decir, tengo que hacer lo que entiendo y lo que no entiendo no lo hago. En otros aspectos de la vida quizás eso sí tiene razón y tiene lógica, pero cuando hablamos de los aspectos espirituales y hablamos de los aspectos de la emuná, de la fe, como en este caso en particular, ese argumento como tal no debería ser considerado como una alternativa, por el hecho de que estarías dejando de lado el cumplimiento o la consideración del cumplimiento de un huk. Y eso está demostrando de que tienes que actuar bajo la lógica y no bajo la fe, no bajo la emuná. No quiere decir de que basado en la emuná tú tengas que hacer cosas irrisorias. No, lo que pasa es que la emuná no se establece bajo una lógica. Y sobre todo no estamos hablando de la fe por la fe, de la fe en la fe, sino que estamos hablando de la emuná, de la fe en algo establecido, en algo dicho por el Eterno. Por lo tanto, ese es el gancho. Eso es lo que genera prácticamente que la emuná que estás ocupando, que estás depositando, no sea o no esté en el aire, sino que esté establecida directamente en una palabra que Hashem ha establecido. Y eso sí le da sustento. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con los mandamientos Hukim no son irrisorios o ilógicos como otros comentarios podrían llegar a decirlo, y que también lo he puesto acá en esta presentación, sino que simplemente en el texto, más que nada, lo decimos así,
simplemente está relacionado con una ordenanza divina que aún nuestra mente no está preparada para comprender. Pero no se trata de algo descabellado como tal. Es acá en donde prácticamente vamos a ir viendo lo que Hashem le enseñó a Moshe. Y este punto, la verdad es que es bastante interesante por el hecho de que Hashem le enseñó cómo se alcanzaba la purificación de los diferentes tipos de impureza, o por inmersión en una mikvah, o en un manantial surgente, y así sucesivamente, así como los sacrificios que consuman el procedimiento de la purificación. Cuando Hashem enseñó a Moshe que un judío se vuelve tamé por tocar un cuerpo muerto, Moshe preguntó cómo se purifica de su tumá. Y esto es sumamente interesante porque el Midrash nos dice de que el Todopoderoso no le contestó de inmediato a su pregunta. Y es acá en donde el rostro de Moshe cambia. El Midrash nos dice que se oscureció de pena y de vergüenza. ¿Por qué razón? Porque el Midrash aún así explica de que no puede haber más grande dolor para un Talmid Jajam cuyo objetivo de vida es perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento y el cumplimiento de la Torá, que ser negado el conocimiento que él busca. Me gustaría compartir también lo que nos dice el Al-Shih, que nos dice de que Moshe se avergonzó por consideración a Aarón cuando Hashem no respondió o no replicó. Y esto es sumamente interesante por consideración a Aarón. Miren esto, es importantísimo. Él pensó que participando en el Het Aegel, lo que es el pecado del becerro de oro, Aarón había traído de regreso al ángel de la muerte al pueblo judío y sería eternamente estigmatizado, a menos que Hashem prescribiera un modo de purificación de la tumá causada por la muerte. Acá es donde vamos a empezar a alinear este punto bien interesante con lo que ocurrió con el becerro de oro. En verdad, Hashem demoró su respuesta como una demostración de bondad hacia Aarón. La primera vez que él dirigió la palabra a Moshe, Aarón no estaba presente. Hashem, por consiguiente, esperó hasta que Aarón también estuvo presente y entonces dirigió el discurso de la parashá de Pará-Adumá, que es la vaca roja, a ambos. O sea, lo que ustedes pueden leer en Bamidbar 19.1, Hashem esperó su respuesta para que en ese momento estuviese presente tanto Moshe como así también Aarón. Esto hizo público el hecho de que él había perdonado a Aarón por haber participado en el pecado del becerro de oro. Esto es tremendo. Aquí está la respuesta por parte del Eterno. En cierta manera es lo que ocurrió en lo que vemos en el Brit Hadashah, lo que ocurrió con Kefas, con Pedro, en donde la rectificación, en donde el perdón se hace visible en la vida de él después de haber negado a Mashiach 3 veces antes de que cantara el gallo, es cuando Mashiach le pregunta 3 veces, le hace la pregunta 3 veces si efectivamente lo amaba. Entonces, acá vamos viendo un patrón que se están ocupando, digamos, los mismos aspectos como para poder llevar a cabo una rectificación. Por esa razón, becerro de oro, y aquí estamos hablando de una vaca roja, estamos hablando de aspectos muy similares, de una misma tónica, por así decirlo. Entonces, sigo. Esto hizo público el hecho de que él había perdonado a Aarón por haber participado en el pecado del becerro de oro, como habíamos dicho anteriormente. Y de acuerdo con un criterio de nuestros sabios, lo podemos ver en Gitín 60a, la parachá de Pará Adumá, que es la que estamos analizando hoy, relacionado con el becerro de oro, fue comunicada, perdón, con la vaca roja, fue comunicada a Moshe en el 1 de Nisan. ¿Y por qué entonces la Torá la ubicó en Parashá Jucat? Se hace esta pregunta. Y de acuerdo a la Pesiktá, su tratá, desde que Korah ridiculizó el proceso de purificación de los Leviim, después de finalizar la narración de la rebelión de Korah y sus consecuencias, la Torá explica en la mitzvah fundamental de que la purificación es lograda por medio de Pará Adumá, que es la vaca roja. Por lo tanto,
¿Por qué razón demora su respuesta? Netamente por consideración a Aarón, para que él pueda participar también de toda esta ordenanza por parte de Hashem y así demostrarle de que había sido perdonado por el hecho de que participó en la transgresión del pecado del becerro de oro. El indicio de esta mitzvah. Entonces, a pesar de que la mitzvah o mandamiento de Pará Adumá es insondable hasta el tiempo del Mashiach, cuando Hashem revelará al pueblo judío las razones para todas las mitzvot, incluyendo esta, y en particular es un misterio irresoluble cómo ella purifica a una persona impura mientras impurifica a una pura. Y la Torá nos da ciertos indicios. El Midrash nos cuenta una pequeña historia, muy pequeña, solamente un relato que nos dice de que un día el pequeño hijo de la criada del palacio, mientras jugaba, ensució el inmaculado piso del palacio. ¿Dónde está la madre de este niño travieso?, gritó el rey. Que ella venga aquí y limpie a fondo la suciedad de su hijo. Similarmente, el Todopoderoso exclamó que la madre o que la vaca expíe por la impureza creada por el becerro de oro. En cierta manera es que la vaca roja expíe por la impureza creada por el becerro de oro. Por consiguiente, solo una hembra es aceptable como una para Adumá, mientras que para otros sacrificios son elegibles ambos, animales machos y hembras. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de todo este midrash? Después de Matán Torá, de la entrega de la Torá, Hashem elevó a los judíos por sobre el poder del ángel de la muerte. Dado que ellos ya no estaban sujetos a la muerte, la impureza asociada con la muerte desapareció de Kelal Israel. No obstante, con el pecado del becerro de oro, la muerte, y de allí la impureza que ella produce, retornó a su medio. El Todopoderoso, por consiguiente, designó a la vaca como la madre del becerro para purificar la tumá, impureza causada por su hijo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos entendiendo todo aquello es que dentro del último contexto, del último relato que vimos en la última lámina, es ahí en donde también podemos alinear el concepto mismo de la redención, el concepto práctico de lo que está relacionado con Mashiach. Por esa razón, tenemos que ver y analizar los contextos y ver por qué de la misma manera se están ocupando los mismos argumentos o prácticamente las mismas bases para poder extraer la redención a lo que es el pueblo de Israel. De la misma forma que el Eterno estableció este juk de la vaca roja para poder entender prácticamente de qué se trata el lineamiento mismo relacionado a lo que ocurrió después de Matán Torá con la transgresión del becerro de oro, es ahí en donde vamos entendiendo mismo el concepto mesiánico que está detrás de toda esta paracha. Esperemos que cada día podamos ir entendiendo más y más su Torá y que sus secretos o los sot puedan ir siendo revelados a nuestras vidas. Espero que sigan disfrutando de este hermoso Shabbat junto a sus familias y así también a sus comunidades. Shabbat Shalom a todos y que cada día el Eterno les siga bendiciendo con sabiduría y conocimiento